Dios les bendiga mucho. En esta misma semana vamos a estar celebrando un acontecimiento muy importante en la historia de la historia eclesial. Todos aquellos que conocen un poco de historia de la iglesia y bueno, y para aquellos que tampoco la conozcan, es importante que sepan que vamos a estar en esta semana celebrando un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la iglesia con respecto precisamente a la verdad de las Sagradas Escrituras y su relevancia en el poder transformador que tiene para cada vida, el mensaje que en ella se encuentra. Y aunque no voy a estar hablando hoy específicamente de ese acontecimiento, sino hasta la próxima semana que prepare el video, hoy quisiera hablar un poquito más sobre ese mensaje que se rescató hace 500 años atrás aproximadamente, un 31 de octubre. Ese mensaje revelador, ese mensaje de gracia y de amor que el Señor dejó en su palabra por escrito. Y es precisamente de eso que quiero hablarles hoy, principalmente haciendo un poco de énfasis en la relevancia de las historias que aparecen en la Biblia y de cómo esa promesa de Dios se fue cumpliendo en la vida de cada una de esas personas en el marco histórico, cultural, bíblico y cómo se aplica aún en nuestros días. Vamos a tener un tiempo especial y pues nada, vamos a comenzar orando para que el Señor bendiga este tiempo y sea de bendición esta enseñanza para sus vidas. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, la oportunidad de poder ministrar a tu iglesia, poder ministrar y enseñar a tus hijos. Y yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tú nos abras nuestra mente para poder entender lo que tu Espíritu quiere transmitirnos y sea tu Espíritu ministrándonos en el día de hoy. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que seas tú haciendo en nosotros lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Gloria a Dios. Comenzamos. Vamos a empezar leyendo 2 Timoteo 3:16. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Es interesante cómo la propia palabra de Dios nos enseña y hace énfasis en que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente las escrituras, sino todas las escrituras. Hace énfasis en eso, todas las escrituras. Se está refiriendo en este contexto a tanto las escrituras que fueron dejadas por los judíos, fueron recopiladas por los judíos del canon del Antiguo Testamento, como a las escrituras que estaban empezando a redactar los apóstoles de Cristo, los 12, y aquellos que Cristo dejó al frente de su iglesia para sentar los fundamentos de la doctrina de Cristo y su evangelio. Es importante destacar 3 cosas importantes en este pasaje, y es que primero nos dice toda la escritura. Luego, es útil, tiene utilidad práctica, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. Primero nos muestra el camino, nos enseña, nos dice, hey, hay un camino del cual tú puedes valerte, por el cual tú puedes andar, y es mucho mejor el camino que tú por el que tú estás transcurriendo hoy. Dice que es útil para redarguir. No solamente te enseña el camino, sino que te hace ver, porque es necesario que tú vayas por ese camino que te está presentando. Te muestra la realidad de tu situación. Te muestra en dónde tú estás ahora mismo, en el camino en el cual tú estás y cómo estás caminando. Te das cuenta que si sigues por ahí vas a chocar con una pared. De hecho, chocas con una pared cuando te das cuenta de tu realidad y tú dices, no puedo seguir avanzando, no puedo seguir por aquí. Luego dice, es útil para corregir. No solamente te muestra la realidad, no solamente te enseña el camino, sino que te enseña cómo salir de tu realidad para seguir el camino que te está mostrando. Amén. Te corrige desde donde tú estabas y te mueve hasta donde Dios quiere que estemos. Amén. Y también instruir en justicia. Una vez que ya empezaste a recorrer el camino que te enseñó,
una vez que estás recorriendo ese camino, empieza a mostrarte la manera en que debes de conducirte por él, la mejor manera en que puedes caminar a través de ese camino por el cual Dios quiere que nosotros vayamos, ¿verdad? Dice que esto tiene un objetivo, y es que el siervo de Dios, el hombre de Dios, llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios que creyeron en las palabras de Dios, creyeron en sus promesas. Sus historias son un ejemplo y un testimonio vivo, y es precisamente de eso que vamos a estar hablando a continuación. Muy bien, hablemos primeramente de toda la Escritura, ¿vale? Esto incluye, por supuesto, tanto las historias del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Pónganse a pensar y háganse estas preguntas. ¿Qué sería de la Biblia si son relatos históricos? ¿Se lo podrían imaginar? Imagínense que usted abra su Biblia y no encuentre en ella las historias de Abraham y los patriarcas, la historia de Moisés, las historias del pueblo de Dios en Egipto, su liberación de Egipto, su éxodo hasta la tierra prometida, los 40 años vagando en el desierto, 40 años de aprendizaje por el juicio de Dios que vino sobre su vida debido a su incredulidad, su rebeldía y su desobediencia y su falta de fe. Imagínense que usted abra la Biblia y no aparezca las historias de los jueces, las grandezas que Dios hizo para libertar a su pueblo, las historias de los reyes, de David, de los reyes de Israel, de los profetas, todo lo que aconteció y todo lo que ocurrió en ese tiempo. Que usted luego abra la Biblia y no aparezca la historia de Cristo, sus relatos, más que sus enseñanzas, el trato personal que Él tuvo con cada una de las personas con las cuales se relacionó, con las cuales habló. Imagínese eso, que usted abra la Biblia y no aparezca el libro de los Hechos. Usted abre el Nuevo Testamento y no esté ahí el libro de los Hechos, el Génesis de la Iglesia, uno de los libros más importantes que deberíamos de leer porque nos dice de dónde venimos hoy, lo que hoy somos, hoy como iglesia, cómo nacimos, cuál es nuestro propósito, qué es lo que Dios quiere que hagamos para hoy, para este tiempo. Amén. Imagínese que esas historias y esos relatos no estén en su Biblia. Se lo puede imaginar realmente. Realmente crea que puede vivir un modelo cristocéntrico sin estos relatos y estas historias ricas en enseñanzas y ricas de revelación de quién es Dios. Imagínenselo solo por un momento. Creemos por fe en las propias palabras de Jesús que estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El propio apóstol Pedro colocó las cartas y enseñanzas del apóstol Pablo y los otros apóstoles al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Él dijo: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo un esfuerzo muy marcado para que el pueblo judío entendiera, los fariseos entendieran y toda su nación entendiera de los tiempos proféticos que estaban viviendo, que todas esas escrituras que ellos tenían guardadas en el Antiguo Testamento, su ley, sus profetas, los libros históricos, todo, amados hermanos, se estaba cumpliendo, sus profecías se estaban cumpliendo en su persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba tratando de hacerles ver que no estaban reconociendo los tiempos proféticos que ellos estaban viviendo. De la misma manera que muchas personas en la historia no reconocieron los tiempos proféticos que ellos estaban viviendo. Y de la misma manera, hoy en día, la Iglesia de Cristo y muchos otros incrédulos no están sabiendo reconocer los tiempos proféticos por los cuales estamos viviendo hoy. Profecías que la Biblia nos habla y enseña desde la fundación del mundo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hay una palabra profética que se está cumpliendo, se cumplió y se va a cumplir. La que se cumplió fue que Cristo vino por primera vez.
La que se está cumpliendo es la era de la gracia de Dios sobre esta tierra, y la que está por cumplirse, amados hermanos, es que Cristo viene de nuevo y viene por su iglesia. Espero que estemos listos para cuando Él venga haya fe en todos aquellos que se hagan llamar hijos de Dios. Gloria al Señor. Luego el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:16 nos dice y nos confirma que también las escrituras de los apóstoles, de él y del apóstol Pablo, que de hecho él decía y consideraba que muchas de las enseñanzas de este siervo amado, como él se refiere a él, son palabras de Dios, son escrituras al mismo nivel que las escrituras que dejaron sus antepasados en el Antiguo Testamento, y que también son parte de la palabra de Dios para la iglesia de Cristo en ese entonces y para todos los tiempos. Alabado sea el Señor, dejando a entender claramente que, como mismo dijo Pablo, todas las escrituras antiguas que cierran el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento son palabras reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Las palabras de Jesús y los apóstoles y muchas otras referencias a las historias del Antiguo Testamento nos hablan del cumplimiento de las profecías y los relatos bíblicos anteriores. Es importante destacar que la tradición judía también guarda los escritos históricos, refiriéndose a muchos de ellos como profetas anteriores. Esto es así porque fue en las páginas de la historia en donde se enfocaron las promesas que hallarían su cumplimiento en la persona de Jesús. La historia sagrada enseña, además, muchas lecciones morales a través de sus personajes, los cuales analizamos con la finalidad de aprender de sus errores, imitar sus virtudes y conocer al Dios que se reveló a ellos y a nosotros por el testimonio de ellos. Es importante señalar que cada una de estas historias eran solo una pequeña parte de un todo mucho más amplio, llamado Plan Redentor de Dios. Para poder entender esto es necesario aferrarnos a uno de los principios para la correcta interpretación bíblica. La Biblia es una sola obra inspirada por un mismo autor. ¿Se entiende esto, amados hermanos? Bueno, es muy simple. Primero que nada, como ya todos sabemos y hemos estudiado en clase, la Biblia es un conjunto, una biblioteca divina, como dijeron alguna vez en la historia, de una serie de libros sagrados, 66 libros, 66 obras literarias con diferentes géneros literarios, escritos por aproximadamente 40 autores diferentes que vivieron en diferentes épocas, en diferentes momentos históricos, diferentes clases sociales, tenían diferentes motivaciones. En un periodo de tiempo aproximado de 1600 años, amados hermanos, y a pesar de todo eso, todos ellos escribieron con una misma línea temática, no se contradijeron ni una sola vez, y todos escribieron sobre un mismo tema, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Es por eso que decimos que la Biblia es una sola obra inspirada por un mismo autor. Como vimos al principio, este autor es nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo de Dios. Continuamos. Esto significa que todas sus historias están conectadas en una misma línea temática: los esfuerzos de Dios para redimir al hombre caído y restaurar su comunión con Él. Bien, vamos entonces a la herramienta que es la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si relacionamos los relatos pequeños con los más grandes, tendremos 3 círculos temáticos escalonados. Primero, las historias de los personajes del Antiguo Testamento con todas sus características, virtudes, defectos, relaciones y vínculos con Dios. Segundo, la historia de Israel desde Abraham hasta los reyes y los profetas. Y tercero, el relato de la redención y la relación desde la creación y la caída hasta la nueva creación en Cristo. Cada una de estas historias construye un edificio en el que se encierran los temas principales del Evangelio de Cristo que el apóstol Pablo presentó en la carta a los romanos.
El Evangelio de Cristo según Pablo, en Romanos. Vemos primeramente los capítulos del 1 al 3, donde Pablo habla mucho acerca del pecado, la necesidad de justicia que tiene el hombre. Y aquí vemos que la Escritura enseña la realidad de nuestra condición pecaminosa a través de la revelación de la justicia de Dios. Porque Dios es justo y soberano, entendemos pues que nuestras obras no son justas. Entendemos que nos falta mucho porque vivimos lejos de Dios. Ahí Pablo está hablando de una serie de pecados que practica el hombre y que el hombre se ha degradado a ir en contra de la voluntad de Dios. De manera que necesita de alguien que lo justifique, porque por sus propias obras no puede ser salvo. Encontramos entonces en los capítulos 4 al 5 la justificación, la provisión de justicia. Las Escrituras redarguye al proveer una salida para escapar del agujero de impiedad que no nos permite avanzar. En los capítulos del 6 al 8 aparece la santificación, el resultado de la justicia de Dios, el resultado de abrazar la justicia de Dios. La Escritura corrige cuando cambiamos nuestro rumbo hacia el rumbo de Dios, el rumbo que Dios predestinó para nuestras vidas. Y luego los capítulos del 9 al 11 habla de un rechazo y habla también de la anchura de la justicia de Dios. Primero quiero decir que la Escritura instruye en justicia cuando nos deleita con formas que nos enseñan a mantenernos firmes en la fe. Pero también lo mejor de esta parte es que se expande a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba pasando algo, y es que el pueblo de Israel no creyó en su totalidad en Cristo, lo rechazaron y aún estaban rechazando a los apóstoles y lo que ellos enseñaban. El apóstol Pablo estaba enseñando en esta carta, en los capítulos 9 y 11, que el pueblo de Israel, debido a su incredulidad y necedad, fue rechazado en cierta medida con respecto a las promesas de Dios, y estas promesas fueron expandidas a todos aquellos que creen. Más luego Pablo habla diciendo que realmente Israel no fue rechazado del todo, sino que más bien todos aquellos que crean, así como él mismo había creído, iban a abrazar las promesas que Dios había dado a sus padres. Gloria al Señor. Y entonces viene la parte más bonita de todo esto, los capítulos de 12 al 15, el servicio, los frutos de la justicia. Y vamos a estar hablando de esto a continuación. Enteramente preparado para toda buena obra. Los frutos de la justicia. Podemos apreciar cómo muchos de estos hombres de Dios son reivindicados en el Nuevo Testamento como hombres de fe en espera de la promesa de la redención. Como bien decía en Hebreos capítulo 11, hablando acerca de la fe, acerca de las historias de estos hombres, aún muertos, sus obras de fe siguen dando testimonio de lo que el Espíritu de Dios hizo en sus vidas. Alabado sea el Señor. Romanos 4, del 18 al 22 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando acerca del padre Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo carnal y material, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La carta a los Romanos nos cuenta la historia de redención de Dios para la raza humana, y nos enseña todo en resumen, todo el Evangelio en resumen, desde lo que ocurrió en el Génesis hasta lo que acontecerá más allá del fin de los tiempos. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, luego tenemos precisamente la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos, en donde se nos habla en el capítulo 11 de una lista de hombres de fe. Alabado sea el Señor, en donde se nos dice claramente que por su fe
Ellos vieron la promesa desde lejos y la saludaron de lejos creyendo que algún día la recibiría. Nos habla también de Abraham y Romanos también nos habla acerca del patriarca Abraham, cómo simplemente por creer en la promesa de Dios fue que él y toda su familia fue salvo y fueron redimidos, aún sus generaciones. Pero también nos enseña que el pueblo de Israel, solamente aquellos que creen de la misma manera que creyó Abraham, solamente esos que creen, aunque sean descendientes de Abraham y no creen, solamente los que creen van a recibir el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas. Alabado sea el Señor. Es por fe, no por obras. Dice la palabra de Dios en la misma carta a los romanos que el pueblo de Israel creyó no por fe, sino como por obras de la ley. Por lo tanto, hay un remanente fiel que Dios tiene reservado y tiene guardado, que sí creyeron, que sí creen y que por fe van a alcanzar la promesa de redención. En fin, en otras palabras, hermanos amados, para resumir un poco todo lo enseñado, todas estas historias, cada una de estas vidas que ya comprobamos que son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, cada una de estas historias tenían un hilo conductor, una historia de fe. Cada una de estas historias nos muestran una temática de fe, que a través de esa fe ellos fueron salvos, a través de esa fe alcanzaron la redención y la salvación de Dios, a través de su fe fue reconciliado su espíritu con el Padre, gloria al Señor. De la misma manera, la iglesia no vive según sus obras, sino según la fe que tiene en nuestro Señor Jesucristo, y esa es la historia general de la Biblia. Que hubo un Dios soberano que en su majestad y poder decidió hacer todo lo que era posible para Él como Dios, porque para Él nada es imposible, para reconciliar su comunión con su amada creación, nosotros. Solo me queda decir que es este mismo Espíritu de Dios el que nos continúa enseñando y guiando hoy. A fin de cuentas, son sus escritos los que leemos, los pensamientos del Padre y la palabra manifiesta del Hijo. Pienso que no puedo terminar sin destacar un requisito fundamental que debe guardar todo intérprete de las Sagradas Escrituras. Un intérprete calificado debe depender del Espíritu Santo de Dios. Solo entonces podrá llegar a una correcta interpretación de las Escrituras y hallar en cada historia la esencia de su historia principal. Solo conociendo al autor se puede conocer su obra. Dios les bendiga mucho.